Hola. Hoy voy a explicar el principio 8020 de Richard Koch de la forma más sencilla posible. Imagina, por un momento, que estás teniendo una conversación sincera con un amigo cercano. Es ese tipo de conversación informal y relajada la que hace que una teoría compleja sea más fácil de digerir. Entonces, profundicemos y veamos de qué se trata este principio. Ahora bien, el principio 8020, también conocido como principio de Pareto, es una regla general que sugiere que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Quizás te estés preguntando, ¿resultados de qué? Bueno, estamos hablando de tu negocio, tu vida personal o prácticamente cualquier aspecto de la vida. El quid de la cuestión es que, en muchos escenarios, algunas cosas importan más que todo lo demás. Estos pocos vitales son el 20%, que aporta el 80% de los resultados, mientras que los relativamente poco importantes son el 80%, que aporta solo el 20% de los resultados. Y ese es el principio en pocas palabras. No es una ley científica, sino más bien un patrón observado en numerosos sistemas. Este revelador principio se puede aplicar en varias áreas de la vida y los negocios. Por ejemplo, si es propietario de un negocio, es posible que descubra que el 80% de sus ventas provienen de solo el 20% de sus clientes o el 20% de sus productos. De manera similar, en tu vida personal, es posible que uses el 20% de tu guardarropa el 80% del tiempo. Esta relación no es precisa y el número puede variar de un escenario a otro. Richard Koch, en su libro El Principio 8020, El secreto para lograr más con menos, señala que la lógica de este principio tiene profundas implicaciones. Si esto es válido para tantos aspectos de la vida y los negocios, ¿por qué no aprovechar estratégicamente el poder de este principio para aumentar la productividad y lograr más con menos esfuerzo? Una de las conclusiones clave del libro es la importancia de comprender e identificar lo que más importa. No todos los esfuerzos o insumos generan la misma cantidad de productos. A través de una serie de ejemplos prácticos y estudios de casos, Koch nos insta a centrarnos en identificar y nutrir a los pocos críticos, aquellos que aportan el máximo rendimiento. Lejos de ser una teoría pasivista, el principio 8020 en realidad aboga por la acción. Armados con este conocimiento, se nos anima a concentrarnos en los factores más importantes para lograr ganancias significativas de productividad. Esto significa minimizar la pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos que normalmente se dedican a hacer frente a los muchos triviales. Koch también enfatiza el establecimiento de objetivos provisionales menos ambiciosos que desempeñan un papel importante a la hora de colgar la señal, como dijo una vez el profesor John Wynne. Siempre es aconsejable pronosticar y fijar objetivos acordes con el principio en lugar de esforzarse por alcanzar la perfección en todos los ámbitos. De esta manera, nos aseguramos de que nuestros recursos se distribuyan de manera efectiva en aquellas áreas que probablemente impulsen la productividad empresarial o personal. Profundizando en el tema, Koch explica que el principio 8020, y la forma en que normalmente pensamos sobre el tiempo, los recursos y el esfuerzo suelen estar en desacuerdo. Esta discrepancia se debe a que normalmente estamos condicionados a tratar cada tarea, cada cliente, cada producto y todo de la misma manera. Y esto, sostiene, necesita cambiar. Introduce los conceptos de límites 8020 y palancas 8020. Los límites 8020 sugieren que debemos dejar de tratar con los muchos no productivos y concentrarnos en los pocos productivos. Las palancas 8020, por otro lado, son las pequeñas actividades que podemos realizar para tener un impacto significativo. El libro de Koch ofrece una gran cantidad de conocimientos que pueden ser increíblemente poderosos cuando se usan correctamente. La idea es sencilla: identifique el 20% que contribuye al 80% de su éxito y luego expanda y explote ese 20%. Recuerde, el principio 8020 debe verse como una guía que nos ayude a tomar mejores decisiones, mejorar nuestra eficacia y, lo más importante, lograr más con menos. El poder de este principio reside no solo en su simplicidad sino también en su ubicuidad. Descubrirás que está en todas partes una vez que empieces a buscarlo. Es una herramienta que puede ayudarle a cambiar la forma en que opera en su negocio y vida personal. Y aquí radica su potencial transformador. Cada teoría, cada principio tiene sus limitaciones y críticas, y la regla 8020 no es diferente. No es una talla única para todos. Sus aplicaciones e implicaciones pueden diferir según el contexto. Pero a pesar de sus limitaciones, sigue siendo una herramienta notable para identificar y centrarse en lo que realmente importa. El principio 8020 nos anima a adoptar una visión holística de nuestras vidas, y nos ayuda a llegar a decisiones más inteligentes y estratégicas. Comenzamos a apreciar el orden y la estructura intrínsecos en el aparente caos. Con esta nueva perspectiva, los problemas complejos comienzan a dividirse en partes más simples y manejables. Entonces, armados con este principio, aprendemos a discriminar entre unos pocos críticos y muchos triviales. Identificamos dónde hacer el máximo esfuerzo para obtener los mejores rendimientos porcentuales. Y ese es el superpoder oculto de este principio. Nos permite dominar nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero o energía. Es hora de pensar y aplicar el principio 8020 en tu vida.
Mire a su alrededor y comience a identificar aquellos 20% esenciales que contribuyen al 80% de su éxito o felicidad, como prefiera. Date cuenta del desequilibrio de esfuerzos, y sé más inteligente en cómo diriges tus acciones. Porque al final no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente. Al llegar al final de nuestra charla, déjame decirte por qué elegí explicarte el principio 8020 de amigo a amigo. Es porque, en esencia, el principio 8020 busca hacer que nuestras vidas y decisiones sean más simples y más impactantes. El principio no se trata de complejidad y teorías difíciles de entender. En cambio, afirma que usted y yo podemos tomar el control centrándonos en los factores esenciales de nuestras vidas. Entonces, ¿estás listo para abrazar el principio 8020 y aplicar sus enseñanzas a tu vida y negocio? Recuerde, la clave radica en ser consciente, desafiar y cuestionar constantemente el status quo, y creer que puede lograr un cambio dirigiendo sus esfuerzos de manera inteligente hacia los pocos vitales que importan. Al concluir, siéntase libre de gustar, compartir y suscribirse para charlas más convincentes sobre principios que cambian la vida, y recuerde implementar lo que ha aprendido hoy. Estamos aquí para ayudarle a resolver las complejidades de la vida y la toma de decisiones, haciendo que el proceso sea un poco más simple, un poco impactante y mucho más satisfactorio. Antes de cerrar sesión, permítanme compartir un último ejemplo para aclarar el punto. Ya sabes, en un día normal, el 20% de la población mundial gasta el 80% de la energía mundial, mientras que el 80% de la población solo gasta el 20%. Simplemente continúa demostrando que esta regla no se limita únicamente a la productividad empresarial o personal, es universal. Así que aquí está el trato: girar esta teoría en torno a nuestras actividades diarias habituales puede mejorar significativamente nuestros logros, nuestra alegría y nuestra tranquilidad. Lograr más con menos no se trata de holgazanear, sino de identificar lo que realmente importa, lo que realmente mueve la aguja y centrar sus esfuerzos en eso. Y concluir que, querido amigo, ese es el objetivo del principio 8020.